¿No les ha pasado que uno ya no sabe si está haciendo calor, si está haciendo frío, si vuelve otra vez un bochorno que uno dice, Dios mío, o sale ese sereno, que dirían las mamás, ese que enferma, usted después de haber aguantado sol, luego chupe agua y entonces enfermó? Ah, no, 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 no. Eso nos tiene enloquecidas a las mamás, estos cambios climáticos. Y precisamente hoy nos acompaña un hombre que ya ha estado con nosotros en las Tres Gracias y que nos va a ayudar con algunos temas que son importantes, sobre todo en esos primeros auxilios. Le damos la bienvenida a Luis Fernando Fernández, tecnólogo en atención prehospitalaria. Eso sonó tan, o sea, tan top. Luis, bienvenido, qué rico que nos acompañes. Muchas gracias por invitarme. Es maravilloso tenerte aquí. Ahora, indudablemente el cambio climático es una realidad y es una realidad que ya cruza solamente los titulares, sino que estamos viviendo en nuestro día a día. Claro, primero eran predicciones, ahora la estamos viviendo como una realidad. Y eso es demasiado importante frente a tantas variaciones que hay, ¿cierto? Y nos encontramos con el cambio climático y enseguida con el fenómeno del niño. Ajá. Entonces son dos situaciones que de cierta manera debería preocuparnos bastante, ¿cierto? Frente a eso y que el resultado de esos cambios climáticos y de ese fenómeno del niño puede traer afectaciones en nuestra salud. Hemos hablado de un tema que se llama golpe de calor. O sea, que son temperaturas muy altas, que uno dice, Dios mío, ¿cómo darle manejo a este tipo de situaciones? Uno ve noticias, por ejemplo, en Europa cuando llegan los veranos y dicen, tantas personas mayores murieron de golpes de calor, pero no lo habíamos escuchado en Colombia. Sí, la verdad es un tema bastante delicado. Primero viene algo que es la deshidratación, ¿cierto? Entonces, las recomendaciones para estas variabilidades climáticas frente a las olas de calor es no esperar a que nos dé sed. Deberíamos empezar a tener una buena ingesta de agua para prepararnos incluso frente a esas exposiciones solares. Y la parte del golpe de calor, pues ya viene de cierta manera con una afectación donde el cuerpo no es capaz de termorregularse y empieza a generar unos signos y unos síntomas que si no le prestamos atención oportuna nos pueden llevar incluso a la muerte, como lo decías. ¿Cuáles son ¿cierto? esos signos, esos síntomas como para que identifiquemos? Porque me imagino que hay un punto en el que podemos hacer algo para prevenirlo, pero ¿cuáles son esos principales síntomas para uno identificar estoy viviendo un golpe de calor? Bueno, lo principal es identificar los síntomas de deshidratación porque ya el golpe de calor es una emergencia médica evidente, ¿cierto? Entonces, identificar de cierta manera mareos, esa sed severa que nos da, esas alzas térmicas, esos calores que nosotros empezamos a sentir y que nos empezamos de cierta manera a sentir muy agotados, ¿cierto? Entonces, frente a esos signos y síntomas que se relacionan con la deshidratación, ya podrían llegar otros signos y síntomas más severos si no tratamos la deshidratación. Entonces ya se puede generar el mareo prolongado, ya podríamos nosotros incluso llegar a convulsiones y uno de los estados más graves, un estado de inconsciencia por la deshidratación. Ahora, ¿hay poblaciones que son de más riesgo frente a este golpe de calor? Por supuesto, hay poblaciones que de cierta manera no han tenido una buena dieta, no se han protegido adecuadamente y frente a sus actividades diarias, pues su cuerpo no está adaptado a estas condiciones. Entonces es como, por ejemplo, yo irme para el mar y exponerme directamente al sol frente a la comunidad que vive en el mar, ¿cierto? Entonces hay muchas poblaciones que pueden estar en riesgo sobre esto. Entonces lo principal siempre va a ser la prevención, porque el golpe de calor ya es una emergencia médica y de inmediato tenemos que tomar unas acciones en ese momento, pero trasladar el paciente a ser valorado por un médico. Si tengo pequeñitos en casa o tengo población mayor o alguien con algunos cuidados especiales, debo ser un poquito más rígido frente a ese tema de la hidratación y Claro. yo como responsable estar encargado de ellos. Correcto, porque tenemos los niños, que los niños se divierten demasiado, se ponen a jugar, se entretienen y No adiós van ni del al agua. baño, se van a No, sí, no van a acordar de estar tomar pendientes. agua. Adiós del agua. Entonces, con estos niños hay que estar frecuentemente y mucho más cuando están expuestos al sol. Y con nuestros adultos mayores también, porque de cierta manera nos volvemos perezosos para la ingesta del agua y es demasiado importante. Lo otro es disminuirle a las bebidas azucaradas y a la cafeína, ¿cierto? Ay, sí. Y
también hay que empezar a mirar esa parte de las bebidas rehidratantes, que de cierta manera no son tan rehidratantes cuando no las tomamos con un fin específico, porque cuando esas bebidas tienen alto contenido hidroelectrolítico, también deshidratan a la persona. Entonces, eso hay que saberlo, pero entonces es algo que es progresivo, ¿cierto? Y sabemos que hay que prevenir y empieza desde la buena hidratación, pero además de eso, ¿qué más cosas podemos hacer para prevenirlo y cómo identificarlo tempranamente? Bueno, lo que tenemos que hacer para prevenirlo es mantener una dieta saludable, una buena ingesta de agua, no exponernos al sol directamente, o si por lo menos lo vamos a hacer, vamos a tratar de mantener una protección solar con estas cremas protectoras, con un alto filtro UV que nos puedan ayudar. Y no solo aplicarnos una vez, sino que durante el día debemos reaplicarnos. Y aparte de eso, debemos tener una buena vestimenta para protegernos del sol. Entonces, frente a este sol tan prolongado y tan fuerte, pues vamos a vestirnos completo, la gorrita y todo. Y hay que tener mucho cuidado con aquellas personas deportistas, porque escogen los peores momentos del día para hacer deporte. ¿Que deberían ser cuáles? Que deberían ser muy temprano o ya tarde. Lo que pasa es que como hay hay una teoría, no sé qué tan cierta sea, ni no la he escuchado en mucha gente que va al gimnasio, que a las 12 del día es el pico orgánico donde más estás listo y preparado para hacer ejercicio. Entonces por eso es que vemos tantos deportistas hay veces a las 12, pero en este clima entonces evítenlo. Sí, es mejor evitarlo. Evite ese pico. Sí. Bueno, como si no fuera suficiente que tuviéramos golpes de calor o momentos de intenso o de temperaturas muy altas, hay otros en los que tenemos la lluvia. Sí. Esto es un cambio muy variante. Usted sabe que hoy se levantó con sol y cuando menos piense se larga el chaparrón. O por el contrario, estuvo muy gris y cuando menos piense el mono en su esplendor. ¿Qué hacer en épocas de lluvia? Listo, es bastante complejo y hasta cómico, pero es la verdad, ¿cierto? Tenemos un día demasiado soleado y al otro día ya no sabemos qué tener. Pero lo principal de cierta manera y como recomendación es que nos mantengamos al día con estos dispositivos como es el CIATA, que nos va a mirar todas esas alertas tempranas del clima y nos van a ayudar de cierta manera a prevenir un poco frente al otro día. Pero en épocas de lluvia, porque las lluvias se vienen en avenidas torrenciales, porque no es una lluvia cualquiera en ocasiones, a veces se vienen unos temporales de agua. Caen hasta mares. Impresionante. Dale, Luis, tú tranquilo. Prestas atención, que le respondo, que le respondo. Que coja uno. Coja el que tiene, coja el que tiene y no lo suelte. Entonces, ¿qué hay que hacer en esas temporadas de lluvia? Juicio, pues, prevenir. Siempre vamos a hablar de prevenir y desde Cruz Roja que estamos de cierta manera enfocados en todas estas medidas de prevención desde la gestión del riesgo y de desastre. Nosotros deberíamos tener planes de emergencias, planes preventivos para el hogar, limpiar los desagües de los drenajes de agua que se pueden generar en estas avenidas torrenciales, pueden llenar todos los desagües e inundarse en la casa. Botiquines y elementos de primera respuesta que ustedes deberían de tener, todos deberíamos de tener una maletica organizadita con agua, con candela, con linterna, con un botiquín pequeño, con las llaves, con los medicamentos de los adultos si los necesitan, con las comidas de las mascotas, porque en cualquier momento en una avenida torrencial podrían pasar emergencias que podrían complicarnos un poco la vida. Y yo tengo de esas, pues como esas cosas de abuela y de mamá, pues soy mamá, ¿qué puedo hacer pues? Pero uno se queda con ciertas cosas de la mamá. Ve que el sereno, sobre todo cuando es un día muy frío y van llegando 5 o 6 de la tarde y comienza ese viento frío y uno dice, no saque al muchachito porque el sereno lo va a enfermar. ¿Eso existe? Bueno, la verdad es un poco complejo porque es un mito que nos traen y de cierta manera hace parte de nuestra cultura. Entonces desalojarlo no sería lo ideal. Pero el enfoque más sería hacia los cambios de temperatura que se puedan generar. Si usted estuvo expuesta durante el día a temperaturas muy altas y en la
la tarde ya cae la temperatura, usted de cierta manera va a tener un contraste de temperaturas que eso le puede generar procesos virales, ¿cierto? Pero no en todos los casos, ¿sí? Entonces no vamos a quitar el sereno porque hace parte de nuestra cultura, pero tampoco está muy enfatizado a lo que las abuelas nos decían. Hay una cosa que ahorita mencionábamos un poquito sobre las inundaciones con tanta lluvia, de limpiar los desagües y todo esto, pero en tanto calor también son muy probables los incendios. Correcto. En las propiedades, en cualquier lugar. Entonces, también, ¿cuáles son esos tips de prevención para que no hayan incendios en estos calores tan miedosos que estamos viviendo? Listo, de cierta manera es una condición muy preocupante y si ustedes vieron días y semanas atrás que se han dado tantos incendios forestales, ¿cierto?, de material vegetal, es muy preocupante porque hay dos factores especiales. Un factor que es el humano, la irresponsabilidad de nosotros como personas que no cuidamos la fauna y la flora. Entonces lo hacemos de manera intencional en muchas ocasiones y es muy triste que esto pase, o por descuido propio de nosotros, ¿cierto? Y hay otras condiciones que son los fenómenos naturales climáticos que van a predisponer más a este tipo de situaciones. Tips para eso: ser muy responsables a la hora de llevar el cigarrillito hacia un paseíto, en el paseo de olla, saber cómo hacerlo y de cierta manera estar alineados a las reglamentaciones de nuestras instituciones, de la Policía Nacional, si sí se permite o no. Pero la recomendación es que así sea verano y así nos guste pasear, tratemos de no ir a hacer fogatas en estas fuentes llevemos naturales. comida fría, Correcto. frutas, tratemos de no provocar ese tipo de cosas, sobre todo porque en los estudios se muestra que gran parte de los incendios son provocados. Claro, y es muy triste, es muy lamentable esa situación y que sea responsable de nosotros que estemos acabando con nuestro planeta de esa manera. Entonces no vamos a propender esos fuegos y vamos a tratar de ser más responsables. Pues Luis Fernando, siempre es un gusto tenerte acá. Hoy viniste sin nuestro hijo, pero bueno. No, hoy no me trajiste al bebé. Hoy no, en otra Pero ocasión. siempre es muy chévere tenerte aquí. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Qué bueno que estuviste con nosotros.